Bueno, shalom amados, bendiciones para todos. Vamos a iniciar eh, en este día, mediados de semana, la lección que corresponde dentro de todo lo que el Señor nos ha puesto en el desarrollo de la senda de los justos. Y vamos a pedirle por favor que se pongan en pie y de esta manera vamos a tener una oración. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, dándote la gloria y la honra que solamente a ti te pertenece, Padre. Gracias por toda la bendición derramada sobre nuestros días y sobre cada una de nuestras vidas, en atención a tu provisión, Señor, a tu protección y a tu guía, Señor, a través de tu Torah. Gracias porque a pesar de que a veces no percibimos, Señor, esa bondad inmensa y misericordia, siempre, Señor, tú estás presente en cada uno de tus hijos, Señor. Te pedimos que te quedes en el resto de la jornada, en esta enseñanza, que seas tú enseñándonos toda verdad para que podamos ponerla en práctica y construir y seguir construyendo en la base de lo que tú nos demandas, Señor. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yeshua. Recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Amén. Bueno, pueden sentarse. Hoy entonces vamos a estar estudiando un nuevo tema después que ya concluimos la fase de lo que es el séptimo tema que nos llevó un buen tiempo, 7 lecciones, que fue la devoción, y yo creo que nos quedamos un poquito cortos en varias cosas. Pero bueno, fue lo que nos dio el Padre quizás en otro tiempo que no creo que sea muy lejano. Vamos a ir pues profundizando en cada uno de estos temas, no solamente en el tema de la devoción, sino en los demás. De hecho, ya habíamos anunciado que para los próximos, en un próximo tiempo, en tiempo de Shabbat, vamos a estar incluyendo, repasando y profundizando todos estos elementos que el Padre nos ha dado, como la senda de los justos, el Mesilat Tzadikim, basados pues en lo que estudió Ranjal y obviamente bajo la óptica de nuestro Mesías. Hoy vamos a ver la primera parte de la humildad, no sé cuántas partes vamos a tener, pero vamos a ver esta primera parte. La humildad obedece a ese escalón, es el penúltimo de esos 9, es el octavo, o sea que ya estamos casi en la cima. Y pareciera, por lo menos a mí me causó impacto el hecho de que la humildad esté tan lejos. Pareciera que así, muy ligero, haciendo un análisis muy ligero, pareciera que la humildad debería estar más abajo. Pero no es así. Haciendo un análisis que vamos a tratar de hacer las bases esta noche, de verdad que la humildad tiene una alta demanda y por ello requiere una base de todos estos escalones previos para poder llegar a ella. Por ello es que Ranjalmu, yo creo que muy acertadamente, la ubicó a esa altura. Luego viene el temor, que es lo que separa de lo que él estimó como aspectos de elevación espiritual. De hecho, el propio Ranjal, más adelante vamos a ver esto con más profundidad, dice que esta es una virtud que es muy difícil. No habla ni siquiera de difícil, sino que dice que es muy difícil de adquirir, puesto que es el resultado de un amplio proceso de refinamiento previo de carácter. Ese refinamiento previo es lo que le antecede a la humildad. Es decir, recordemos que todos estos escalones prelan unos con los otros. En todo caso, no podemos alcanzar la humildad sin tener la devoción sin tener santidad, santidad sin tener abstinencia, abstinencia sin la pureza, pureza sin la limpieza, limpieza sin la diligencia, y obviamente está la base que es la vigilancia, y sin lugar a dudas no podemos aspirar
a estar escalando sin la Torá, que es obviamente la base, ¿no? Entonces, de allí él, él plantea esto como una virtud que es muy difícil de adquirir y, y habla de una adquisición. O sea, no es que nacemos humildes, podemos tener algunos rasgos característicos de nacimiento, pero la humildad se tiene que hacer, se tiene que construir basados en todas estas cosas que hemos visto, ¿no? Y por supuesto, no solamente la experiencia, la práctica de todos los días, sino tener conciencia de lo que demanda nuestro Padre. Yo creo que es una parte muy importante que nosotros tenemos que estar visualizando. La humildad, vista como anabá, se traduce desde el punto de vista literal como condescendencia, modestia, gentileza y mansedumbre. Son lo que el diccionario Strong traduce de esta palabra anabá. Ahora, anabá procede o deriva de otra palabra que se llama anaf, que tiene muchas connotaciones. Yo no las escribí todas, pero dentro de todos esos significados que el diccionario Strong le da, yo resalto la palabra necesitado. Es decir, la humildad parte de una base de algo que necesitamos nosotros para poder completar otra cosa. Es una necesidad imperiosa que tiene todo ser humano para poder llegar a un objetivo definido. Y vamos a ver conceptos que pasan desde el diccionario hasta lo que es la óptica de nuestro Padre convertida en práctica. Y vamos a definir un poco desde el punto de vista práctico lo que es la humildad. Porque es que a veces los conceptos, cuando son traducidos del hebreo original, se pierde mucho su esencia. Y cuando vemos, y eso lo hemos dicho en otras oportunidades, el significado de palabras que están en hebreo, lo que vemos son cosas prácticas, cosas que en otro idioma pueden estar definidas como una cosa que no se puede medir, palpar, etcétera, pero en el hebreo sí, porque ese es el concepto, ese es el principio o el espíritu que dio el Padre para el entendimiento de nosotros como sus hijos, de colocar un idioma en el cual sea fácil su digerimiento, su traducción. Y no hay otra cosa más fácil sino que convertirla en cosas semejantes a objetos que tienen un espacio, que tienen una forma de ejecución, etcétera, etcétera. Humildad es una palabra abstracta desde el punto de vista del castellano, por ejemplo, pero cuando vemos anaf y vemos que algo necesitamos, ya no se convierte tan abstracta, sino se convierte en una necesidad. Bueno, visto de esta manera, yo quería partir de lo que es la humildad desde el concepto que dice, que traduce en la mayoría de los diccionarios como base, ¿ok? Y de allí entonces ir ascendiendo para ver qué es, que al final de cabo es lo que nos interesa más, qué es lo que nos dice el Padre, porque muchas veces nos damos unas cuantas sorpresas cuando el diccionario define ciertas palabras de alguna manera y nuestro Padre a veces está diametralmente opuesto al significado. Hay casos que se dan de esa manera, pero hay casos que sí coinciden en algunas cosas. En el caso de la palabra humildad, el diccionario lo que se queda es corto, y ya vamos a ver por qué. Porque el Padre tiene el concepto de humildad más alto, deriva o depende de otra cosa y trae como objetivo, como consecuencias otras cosas, que obviamente no la define el diccionario. Entonces, dentro de ese aspecto, lo que es la literatura pues, universal, en este caso de la lengua castellana, ellos dicen que la humildad ciertamente es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones. Entonces, de alguna manera, está atribuyendo a una limitación en cuanto a un reconocimiento que tiene el ser humano de conocer sus propias limitaciones.
Y dice más adelante, no solamente reconocer sus propias limitaciones, sino también sus propias debilidades. Y es interesante porque el propio diccionario dice que no solamente basta con conocer esas limitaciones y esas debilidades, sino actuar de acuerdo a tal conocimiento. Y de allí entonces vemos que el propio diccionario está dando una definición bastante interesante. Obviamente no involucra a un creador, a una autoridad dentro de todo esto, que el Padre sí lo hace obviamente, pero sí tiene esas dos connotaciones, un reconocimiento y un actuar, para empezar. Yo reconozco y yo actúo de acuerdo a lo que yo reconozco, a lo que yo entiendo. Y allí no choca realmente con el principio del Padre. También sigue diciendo, es una característica propia de los sujetos modestos. Obviamente en castellano hay una relación directa entre lo que es la humildad y la modestia, ¿sí? Y que no se sienten más importantes o no se sienten mejores que los demás, independientemente de cuán lejos haya llegado en la vida, independientemente de una posición social, de un estatus que le da dentro de una sociedad. Eso no les da pie para sentirse por encima de cualquier otro ser humano. Por lo tanto, hay unas comparaciones bien interesantes a nivel del diccionario que son buenas para partir como conceptos básicos. ¿De acuerdo? También dice que la humildad es modestia, que es reconocer lo pequeño que somos. Habla también del reconocimiento de lo limitado, de las debilidades que presentamos, de lo pequeño que somos, lo que te permite tomar conciencia de cuán grande puedes llegar a ser. Y aquí entonces vemos sí una proyección que me permite conectar, que nos permite conectarnos con esa grandeza, que no es propia nuestra. Eso lo dice el diccionario, no lo dice ningún teólogo, ni obviamente la palabra del Señor. Pero no por eso deja de ser interesante y en muchas cosas deja de tener sentido. ¿Ok? Ahora, yo me aprovecho de este último concepto en cuanto a la posibilidad de que a través de la humildad el hombre puede llegar a ser grande. Por eso me parece interesante. Porque he allí, para mí, es la esencia de lo que encierra esta virtud, que ya obviamente también la hemos estudiado varias veces dentro de la cuenta del Homer, etc., ¿no? Ahora, yo quiero hacer aquí una especie de gráfico para poder contextualizar lo que es la humildad antes de una definición más clara. ¿De acuerdo? Hay una mosca que se vino, que no estaba invitada. Amén. Entonces, dentro de eso tenemos ese fragmento que yo lo puedo ver como un nivel de cualquier ser humano común, que es el nivel humano. El nivel que usted y yo alcanzamos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios conocimientos, por nuestras propias virtudes. Y que obviamente ese es un nivel limitado. Por mucho que el ser humano sea virtuoso en cuanto a capacidades, en cuanto a un coeficiente de inteligencia muy alto, etcétera, etcétera, siempre va a estar limitado. Porque obviamente dentro de todo eso hay un logro superior. Dentro de ese piso que el nivel humano establece como el techo, no digamos el piso sino el techo, de allí arranca una altura que va a definir un nivel superior, solo que ese nivel superior no depende exclusivamente o no depende para nada de nosotros como seres humanos, sino que esa diferencia o ese déficit está definido o proporcionado o alimentado por la fuerza espiritual, por nuestro Padre. El hecho es que cuando nosotros reconocemos esto, es que entonces nos hacemos grandes a través de la humildad. He allí entonces la diferencia en reconocer que ciertamente, como lo dice el diccionario, reconocemos nuestras limitaciones,
La única diferencia que existe entre el concepto de definición dado por el diccionario es que deriva precisamente de que la diferencia que existe para un objetivo mayor no la proporciona el hombre, la proporciona nuestro Padre. Eso no lo dice el diccionario. Y eso sí es el concepto de humildad que encierra el Padre cuando nosotros estudiamos. La mayoría de los patriarcas, o no la mayoría, todos los patriarcas, todos los profetas, etcétera, y todos los seguidores del Padre o de Yehoshua en su tiempo. Con lo cual, sin decirlo, nosotros vemos que a través de sus prácticas, a través de toda su evolución, de todo su crecimiento espiritual, vemos precisamente eso. Y vamos a ver con un ejemplo al final, con un ejemplo, por qué el Padre nos da la humildad o nos define la humildad de esta manera. Y por qué nosotros estamos obligados, debo decirlo así, a, digamos, encajarnos o insertarnos dentro de este esquema. Mire, en Shabbat pasado, nosotros, bueno, obviamente el que se queda en este segmento que es rojo, el nivel humano está muy limitado y es el piso, es el caldo de cultivo para que se dé la soberbia y la arrogancia, pero dentro de esta pequeñez. Por lo tanto, muchas veces la humildad es falsamente percibida y la arrogancia se mide o se ve o se observa desde este punto de vista. Es decir, las personas que son arrogantes, que son, digamos, que es lo contrario de lo que es la humildad, que son soberbias, etcétera, tienen una visión obtusa, una visión muy limitada, ciertamente, de lo que es la humildad. Porque están encerrados dentro de ese esquema, dentro de esa limitación, que no lo han reconocido, porque el problema es el reconocimiento. Y la forma de reconocer esa diferencia que rellena, bueno, no es que rellena, porque el Padre nunca va a ser relleno, que completa nuestro Padre, es precisamente la forma de reconocer esa a través de la humildad. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando yo reconozco que soy pequeño, que soy débil, que no puedo, que soy tremendamente vulnerable, que había un rabino que, bueno, él habla esto, no se ha muerto tampoco, que él decía que nosotros somos tan débiles y tan vulnerables que necesitamos vestidos, necesitamos comer 3 veces al día, necesitamos bañarnos constantemente, necesitamos estar vacunados desde pequeño, necesitamos esto. Y que ninguna criatura tiene la necesidad o la demanda que tenemos nosotros en términos de supervivencia. Entonces, desde ese punto de vista somos tan vulnerables que debemos obedecer, o que por lo menos debemos reconocer eso, y que la misma sobrevivencia no depende de uno en vista de esa vulnerabilidad, sino de un ser superior que rige, que gobierna, que vela, porque nosotros vivamos. Un solito coágulo de sangre de algunos milímetros o algunos centímetros cúbicos puede acabar con la vida de cualquier ser humano. O una picada de zancudo, etcétera, que transmite una enfermedad. Entonces así somos. Ahora, ¿qué tanto es reconocer esto? Bueno, a través de la humildad y poder entonces catapultarnos en esa diferencia. Ahora, fíjense lo que dice, que a mí me parece muy, muy acertado, y lo analizamos en términos de debilidad, cómo lo enfoca Pablo en este fragmento o en este espacio, en estos versículos de 2 Corintios 12, 6 al 9. Me parece que es tremendamente, digamos, ilustrativo el enfoque que le da la humildad de este diagrama que estamos planteando. Y él lo dice, aunque si quisiera gloriarme, porque obviamente el ser humano, por naturaleza propia, parece que es presto o es como llamado al elogio. O sea, el ser humano, quizás por su naturaleza propia y quizás el mismo sistema contribuye a eso notablemente, quiere ser elogiado, quiere que lo alaben, quiere que lo enaltezcan, ¿sí? Y quizás eso, Ranjal habla de que es una virtud que es
de mucho trabajo alcanzarla precisamente por eso. Porque las batallas que tiene que librar el ser humano es contra él mismo, contra su propio ego, contra su propia condición de vanagloria. Entonces, Pablo dice, aunque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Me dice, bueno, si yo me voy a gloriar, es porque tengo una virtud. Y si tengo una virtud, bueno, la tengo y me voy a gloriar por ello. Eso es verdad. Es más o menos lo que está diciendo. Si el Padre me ha dotado de cosas, que es otra cosa, reconocer que el Padre me ha dotado de esto, pero tengo la virtud XX, bueno, yo me voy a vanagloriar por una verdad. Pero más allá de eso dice, pero me abstengo. No obstante, teniendo razón, yo me abstengo, yo me suprimo. Y dice, para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí, que puede ser verdad. Y vaya qué virtudes tenía este hombre, ¿no? Pero con una visión tan aguda, tan centrada, y dice, para que nadie vea por encima de lo que ve en mí, u oye algo de mí, aún con la grandeza de las revelaciones. Por lo cual, dice, para que no me enaltezca, dice Pablo, Rachaul, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetea a fin de que no me enaltezca. Es decir, para que yo no suba, el Padre como que le puso una camisa de fuerza o un grillo para que mantenerlo firme con los pies en la tierra. Dice, por eso 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. Y me ha dicho entonces, no es que se va a alejar de ti, porque bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Y claro, voy a atreverme a poner esto hacia atrás. Yo no, ay, no, así no era. ¿Por qué la debilidad? Porque obviamente cuando nosotros tenemos un objetivo, un logro superior, este déficit para mí es inalcanzable. Por lo tanto, representa una debilidad que yo no puedo lograr. Pero este espacio que yo no puedo lograr, viéndolo como debilidad, yo me voy a gloriar entonces porque mi Padre me lo va a suplir. Y entonces yo no soy el que voy a recibir la gloria, sino es el Padre actuando en mí. Esa es la visión que tiene Pablo. Y por eso que yo digo que el concepto o lo que él plasma allí en eso que estamos leyendo es el concepto real de lo que quiere decir nuestro Padre con respecto a la humildad. Y dice, por esto 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Lo que me falta, lo que yo no puedo lograr, entonces me lo completa el Padre. Por tanto, gustosamente me gloriaría más bien en mis debilidades, porque se convierte mi debilidad en una oportunidad para que el Padre crezca en mí, para que el Padre actúe en mí. Y dice, para que resida en mí el poder del Mesías. Imagínense ustedes, el poder del propio Mashiach, entonces va a residir en el propio Pablo. Yo creo que esta visión que plantea este hombre, hermanos, es la visión correcta de humildad que todos debemos tener. Porque él plantea una lucha, él plantea una condición, pero por encima de ello reconoce que debe ser humilde para cubrir una diferencia que el Padre le está dando para ese logro superior. ¿Ok? Ahora, dentro de todo esto, la humildad pudiéramos entenderla falsamente con cosas que no son humildad. Y vamos a ver pero muy concretamente, porque no quiero ahondar mucho en esto, cosas que no son la humildad y cosas que son la humildad, en términos generales. De allí pueden derivarse muchas cosas, ¿no? Pero quiero que tengamos por lo menos el basamento. ¿Qué no es humildad? ¿Qué no es igual a humildad? Es la falta de autoestima. Una persona que tenga baja autoestima no necesariamente es una persona que es humilde. Una persona baja autoestima tiene que revisarse. Porque autoestima no tiene, o baja estima, o un nivel bajo de estima, no tiene nada que ver con una persona que sea humilde. Son 2 cosas absolutamente diferentes. En algunos casos su expresión
puede parecerse a actos de humildad, pero en el interior, que es lo que cuenta, no es lo mismo. Yo puedo estarme arrastrando por el suelo porque tengo una autoestima baja, pero puedo ser la persona más orgullosa del mundo. Por lo tanto, no es lo mismo. La debilidad de carácter, tampoco. Si yo soy débil de carácter, no necesariamente estoy asociado con la humildad. Son dos cosas que pueden tener fuentes incluso totalmente diferentes, que la alimentan. O la pobreza, que a veces dice, ay, esa persona sí es humilde, y la asocian con una persona que, bueno, que tiene una casa pequeñita, que está pasando mucha necesidad, y dice que es humilde. No es así. Muchas veces puede tener una persona mucho dinero, muchas riquezas, y ser una persona humilde. O al revés, puede ser una persona que no tenga ni siquiera, como decimos nosotros, donde caerse muerto, pero es la persona más arrogante y más pedante que hay. Entonces no tiene nada que ver con eso. Y hay otra cosa que yo la coloqué aquí porque me pareció muy interesante, Ranjal la describe con más espacio después. Dice que la humildad no es reconocer virtudes propias. Es decir, Pablo, cuando nosotros leímos, si ustedes lo analizan, él no reconoce sus virtudes, él sabe que las tiene. O sea, la humildad no es que yo no reconozca mis virtudes, al contrario. Yo tengo que darme cuenta, yo tengo que estar consciente cuáles son mis virtudes, por una sola razón. Porque esto me ocasiona que esa virtud que yo tengo me la ha dado el Padre. Ahora, malo fuera que yo no reconozca que tengo virtudes. Porque cuando yo no lo reconozco, sencillamente no estoy reconociendo que el Padre me las ha dado, porque ni siquiera sé que las estoy reconociendo que están en mí. Ahora, pero eso es peligroso. Porque verdaderamente la humildad no es reconocer las virtudes propias. El problema es que cuando yo reconozco esas virtudes y quiero que me honren, que me glorifiquen y todo esto, por esas virtudes, ahí sí tengo problemas. Ahí sí tengo problemas. Ahora, la humildad es reconocer claramente nuestras cualidades y fortalezas. Pero ese es el principio. O sea, usted y yo, para ser humildes, tenemos que empezar por reconocer que yo tengo virtudes, que yo tengo cualidades, que yo tengo fortalezas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el proceso, por llamarlo una cosa, de alguna manera el proceso de humildad, porque acabamos de ver que Ranjal dice que para llevar a la humildad tenemos que madurar, tenemos que hacernos humildes, trabajar para la humildad. Entonces, para reconocer claramente esas cualidades y esas fortalezas, yo tengo que pasar por admitir que esas cualidades y esas fortalezas que yo poseo y que las he reconocido, admitir que no son mías, sino que son dadas por Adonai. Este es el segundo paso. O sea, el primer paso es que yo reconozco, ok, sí, tengo algunas cosas, cualidades que me ha dado el Padre. Pero el segundo paso es decir, no son propias. El Padre me las ha dado. Es el Padre el que ha obrado en mí. Y en tercer lugar, que yo diría que es la tercera fase, Ranjal no lo define de esa manera, pero yo para cuestiones pedagógicas lo he dividido para poder entender más. Reconozco que tengo virtudes, admito que esas virtudes no son propias, pero en tercer lugar, que son para un propósito, ¿se recuerdan? Más elevado que simplemente satisfacer nuestras propias necesidades. Y allí entonces sí cierro el ciclo de humildad. Ahí entonces sí estoy enfrente no de un concepto de un diccionario que por mucho que esté, que sea consecuente o que suene bien, no está completo. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo reconozco mis virtudes, sé que no son mías, sino que vienen del Padre y que me las ha depositado o ha hecho en mí como receptor para conseguir un propósito mucho más elevado del que yo con mis limitaciones puedo alcanzar, sino que entonces voy a catapultarme más adelante para cumplir su propósito. Ahí sí entonces podemos decir, oye, yo estoy en toda la sintonía de lo que el Padre me coloca y puedo decir, bueno, ahora sí puedo
puedo tomar decisiones y puedo trabajar con esto. La persona arrogante, que en este caso es esta persona, aunque la persona lo pudiera ver al revés, la persona arrogante no ve que es esta persona, sino que es esta. Una cosa increíble. La persona arrogante, que es esta, no necesita, arrogante, cree que no, ella cree que no necesita a Adonai, porque tiene un nivel de autosuficiencia fenomenal. Yo puedo, yo quiero, yo hago, yo tengo buena salud, yo tengo esto, yo tengo buena posición económica, yo tengo buenos contactos, tengo, etcétera, etcétera. Yo tengo. Por lo tanto, yo no necesito, estoy convencido de que no necesito al Padre. Pero la persona humilde, que es esta, tiene la actitud opuesta. Totalmente opuesta. Se da cuenta que tiene talentos, eso no lo vamos a negar. Y yo reitero esto porque a veces la humildad falsamente entendida es negar que tengo talentos. No, yo los tengo. Ojo con eso. No es reconocer el hecho de que, oye, yo no puedo reconocer mis talentos porque eso no es de ser humilde. No, no es cierto. Ahora, que yo no esté diciendo, mira, yo tengo ese talento, es otra cosa. Pero yo en mi interior sé, ¿por qué? Porque si no lo sé, yo no le estoy dando la gloria al Padre, porque no existe para mí, tan sencillo como esto. Entonces, a pesar de que se da cuenta que tiene talentos, pero a la vez de tener esa conciencia, como ya lo hemos descrito, está consciente de que fue el Eterno quien se los dio para cumplir ese propósito. Ahí sí, entonces estamos con una definición mucho más amplia o mucho más profunda, que es la definición del Padre. Ahí ese sí es la humildad. Eso sí es la humildad. Ahora, Ramchal, y voy a leer un poquito algunas cosas que él declaró para profundizar un poquito esto. Ramchal aclaró que la virtud de la humildad es muy difícil adquirir, como dije al principio. Es muy difícil adquirir, lo cual indica que su adquisición, o sea, no nacemos humildes, tenemos que buscar la humildad, tenemos que cultivar la humildad, que su adquisición y desarrollo necesariamente son el resultado de un amplio proceso de refinamiento previo de carácter. Por eso es que, y lo dije al principio, la humildad está colocada en el 8º nivel, que solamente lo supera el temor, según la escala de Ramchal, en ese ascenso de los justos, o en esa senda de los justos. Solamente está, para ser uno con el Eterno, separado del temor, que es el nivel 9. ¿Ok? Está la humildad. Entonces, la humildad, según Ramchal, él dice que tiene 2 dimensiones. Una dimensión que es interior, que es netamente espiritual, que está en nuestra mente y en nuestro corazón, que es la que le da la esencia, la que mueve lo otro, y una dimensión práctica, que es la que evidencia la mental. Es decir, esta dimensión mental es la humildad en lo más interno de su ser, en su pensamiento. Es una convicción. Es un desarrollo en el cual hemos llegado a una alta comprensión, a una alta intimidad con el Padre, teniendo como previo todos estos escalones que hemos estudiado desde la vigilancia hasta la que acabamos de ver, la devoción. ¿Okay? Teniendo todos esos elementos importantes. Ahora, cuando tenemos esa humildad de su pensamiento, humildad en el interior, en la convicción interna, obviamente no se puede quedar internamente, de alguna manera tiene que tener una evidencia, por lo cual va a haber un comportamiento que obedece a ser humildes. Primero tiene que darse lo interno y después la evidencia, porque si es al revés, somos pantalleros, disculpe. Si es al revés, es una falsa humildad. Yo me visto de humildad, pero por dentro soy un cascarón vacío. La humildad tiene que nacer de dentro hacia afuera.
yo lo tengo que tener como convicción, con ese esquema que acabamos de ver como que es más que un concepto. Después que yo tenga convencimiento de todo esto, obviamente voy a tener actos de humildad. Pero repito, si yo no tengo ninguna convicción interna, yo puedo parecer ser humilde, pero no lo soy. Pero no lo soy en verdad, sino que parezco, me he visto con una fachada. Ahora, dice Ranjal, la humildad en el pensamiento consiste en que el ser humano reflexione. Esta palabrita, Atiel y yo hemos reiterado mucho en esa reflexión interna, en esa capacidad que el mismo Padre nos otorgó de hacer ticún, de revisarnos, de introspección, que no es otra cosa que se logra de dos maneras, o las fuentes o las herramientas que tenemos. La meditación en la palabra y la oración, el bodedut. Son las dos cosas que esencialmente nos ayudan a tener esa reflexión profunda. La reflexión en cuanto a la lectura para saber qué es lo que el Padre me demanda, y la oración para saber, de acuerdo a esa demanda, cómo yo estoy interactuando con Él. Y de allí entonces, esa humildad en ese pensamiento, con esa reflexión y un convencimiento, obviamente, que el ser humano reflexione y se convenza plenamente de que él en realidad no es digno, como lo decía Pablo, él en realidad, o nosotros en realidad no somos dignos de recibir elogios ni honor. Eso tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón, reconociendo que yo soy altamente vulnerable, que soy pequeño, que no soy nada sin el Padre. Y mucho menos, no solamente reconocer que no somos dignos de honor, pero también mucho menos de enaltecernos por encima de nuestros semejantes, dice él, en una disertación un poco más larga. Dice, no solo a causa de las carencias que inevitablemente tiene, dice, los defectos que tienen por naturaleza, sino también por aquellos que ya posee, es decir, las cualidades y virtudes que ya tiene, tanto porque las desarrolló por su propio esfuerzo o porque nació con ellas. Es decir, uno no puede, si no la tengo, oye, entonces me voy a bajar de nivel y me voy a sentir humilde porque no las tengo. Y si las tengo, entonces me voy a enorgullecer y necesito ser alabado porque las tengo. Eso es una condición bien ambivalente, bien curiosa, ¿no? Bien curiosa. Continúa diciendo él, no existe ningún ser humano con tal nivel de perfección que comparado con los demás pareciera que ya ha llegado a la perfección personal. Todos tenemos defectos. Y aquí hay dos citas que en realidad son una cita, es una sola, que está escrita en lo que es el Tanakh y en los escritos apostólicos, donde dice, por ejemplo, en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Dice, es verdad, ciertamente no hay nadie justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Es decir, hay muchos conceptos de perfección y todo eso, pero en otras palabras, de la óptica que nosotros estamos estudiando esta noche, lo que está diciendo es que no hay una persona que tenga un nivel tan alto de perfección que pudiera decir, bueno, yo esto, etcétera, yo puedo vanagloriarme de todo eso, porque todos tenemos una condición de déficit, de diferencia para lograr los objetivos. En otras palabras, todos necesitamos al Creador, todos, hasta el hombre más sabio, todos necesitamos al Creador. Decía que en Romanos 3:10, lo cita también, dice, como está escrito, allá no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, no hay justificación alguna para que el ser humano se enaltezca, porque si a eso vamos, ninguno tiene las virtudes. La propia palabra lo dice. Incluso si posee muchas virtudes,
puesto que el propio pecado basta para empañar todas esas virtudes que pudiera tener. Entonces es una buena base, digamos, que nos llama a la reflexión para saber, bueno, pero ¿de qué te vas a vanagloriar? ¿De qué te vas a sentir arrogante? Si es que tu condición incluso natural no te lo permite. ¿Han visto ustedes personas así? ¿O han tratado a personas así? Mire, a mí me tocó en la universidad. Yo me gradué en la Universidad Rafael Urdaneta. Y me costó mucho, en el sentido de que había que pagar, claro, cuando eso no se pagaba ni lo que, pero obviamente porque si digo cuando eso tampoco era muy... Entonces yo no salí, curiosamente, en el listado ese de la universidad, ¿cómo se llama? De Oxford, aunque había pasado todas mis materias y todas esas cosas, nunca salí. Y me inscribí en el CUNYC, antes era el CUNYC, en una carrera que me permitió, estaba estudiando casi de noche, en fin, no necesitaba estar ahí, reconocido por Oxford o por el ministerio. Y me dieron la posibilidad, pero entonces seguí estudiando y ya casi me graduaba de técnico mecánico y cosas que... salgo de allí, hago la equivalencia y no me toca de otra sino irme a una universidad privada porque Luz nunca me dio el cupo. Cuando yo salí, me dicen los profesores, pero tú eres loco, ¿cómo te vas a salir de aquí si ya te has graduado? Pero es que me voy a graduar en cosas que que a mí yo no me gusta esto. Llego a la universidad, eso era otro mundo. Gente que llegaba, hubo un momento, allá había un helipuerto, la universidad no estaba aquí donde está ahorita, estaba por allá por Palito Blanco, yo no sé, eso queda muy lejos, después de la curva de Molina, y vi una universidad bellísima, tiene unos jardines preciosos y todo esto, y tenía un helipuerto, y habían estudiantes que ocasionalmente llegaban y los ponían ahí en un helicóptero. Bueno, y humildemente yo iba pidiendo cola, me ponía en la curva de Molina, pero había cada persona de estas. Cada persona, mira, y que yo le doy gracias al Señor, porque sin tener todos estos principios, pero yo tuve algo muy valioso, que fueron mis padres. Por eso es que yo digo que hay que valorar todo esto, porque muchas veces, como lo decía mi hermano Absalón, los padres sin estar estudiando Torah tenían mucho más Torah que muchos que sí están estudiando Torah, a punta de principios. Y entonces yo le dije a mi papá, bueno, yo sé que tú no tienes para pagar toda la matrícula, porque era alta, pero yo quiero que tú me ayudes a pagar la residencia, y yo pago la matrícula. Y él se puso los ojos así grandotes y me decía, pero ¿cómo vas a pagar matrícula tú si que tú nunca has trabajado en tu vida? Bueno, eso fue uno de los grandes retos que uno tiene en la vida, ¿no? Y entonces a punta de pintar, yo empecé a pintar en los ratos libres, que eran muy pocos, porque ahí cuando uno se inscribía ya de una vez le daban los horarios de los exámenes finales. Eso era una cuestión, yo no sé cómo será ahorita, ¿no? Pero anteriormente era muy, muy estricto. Total de que me tocó esto. Pero lo digo porque había mucha gente que me tocó vivir y eso impacta. Porque uno dice, bueno, la vida es injusta. ¿Cómo es que yo apenas tengo para sufragar esto? Y gente que derroche tanto, que lleguen con guardaespaldas, que a veces lo llevan en helicóptero y que se ponen en los exámenes y hacen... Eran esas Casio que iban con todas las de la ley y yo con mi calculadora, con todos los programas de estructuras metidos allí y tal. Pero así me gradué. Y eso, yo no le voy a decir que en oportunidad me afectaba, pero así me gradué. El padre me ayudó, obviamente, mi padre espiritual y mis padres que tengo acá. Por eso es que es importante que esto no nos deje apabullar, sobre todo ahorita que tenemos esta base tan importante, ¿no?
Entonces, bueno, yo les cuento que habían gente que es arrogante pero pedante, tan chocante que no, pues, si uno soportaba conversar con ellos, dice, pero sí existe, y existen en todas partes. Ahora, ¿qué es en el fondo? En el fondo, cuando uno ve todo esto, uno dice, oye, qué vacío está este mundo, cuánta falta le hace el Eterno. Cuán pequeño es esa persona sin él darse cuenta, porque repito, confunden las alturas. Ellos piensan que están en un nivel y al fin y al cabo lo que merecen es, oye, la misericordia del Padre para que los ayude a ubicar en su sitio. Con esto, Rangel define con mucha más amplitud lo que está aquí condensado, una cosa que él llama la soberbia del conocimiento. No hay nada más que envanezca, que haga colocar al hombre con mucha arrogancia, con mucha prepotencia, que el conocimiento, que su inteligencia. Lo que pasa es que el problema es que no reconocen quién le dio el conocimiento y quién le dio la inteligencia. Jamás. Ese es el grave problema. Una cosa tan sencilla pero que no reconoce. Y él dice, el conocimiento es lo que más conduce, no es lo único, pero es lo que está número uno en la lista. Lo que más conduce al ser humano a la exaltación de sí mismo, del conocimiento. Incluso dentro de todas las condiciones o ambientes religiosos, por llamarlo de alguna manera o estigmatizarlo de manera general, hay gente que se vanagloria de, mira, yo sé mucha Biblia, me sé todos los versículos de memoria, etcétera, etcétera, y lo convierten como una cuestión de buscar esas alturas que son efímeras, ¿no? Dice, el conocimiento y la exaltación de sí mismo a la arrogancia, puesto que se trata de una cualidad que se halla en el hombre mismo y que el Padre mismo lo colocó como la inteligencia. ¿Ok? Dice, pero la realidad, dice Rangel, es que no hay ningún sabio, no hay ninguno, por lo que ya habíamos dicho, que no se equivoque y que no necesite aprender de las enseñanzas de sus colegas y a veces, yo diría muchas veces, incluso de sus discípulos. Siendo así, entonces viene la pregunta, ¿por qué habría de enaltecerse a causa de sus conocimientos? Se pregunta él. Y sigue desarrollando y dice, pues incluso si ha tenido el privilegio, que lo consideran un privilegio, de convertirse en un erudito grande y destacado, si ese fuese el caso, si reflexiona con honestidad sobre sí mismo, se dará cuenta de que no tiene motivo alguno para sentir arrogancia ni enaltecerse, pues aun si un hombre es muy inteligente por naturaleza y eso lo hizo poseer más conocimiento que los demás, realmente no ha hecho más que aquello que su naturaleza le dictaba. Yo cuando leí esto, yo enseguida me acordé, Datiel, una enseñanza que tuviste hace tiempo, de esto que está acá en Lucas 17:10, que lo define como siervos inútiles. ¿Y cuál es el parango? ¿Cuál es la referencia? Han hecho lo que debían hacer. Él por naturaleza, dada por el Padre, fue dado con un privilegio enorme de tener unas neuronas súper desarrolladas, con un coeficiente intelectual, pero eso es lo que le tocó hacer. Y si le ha tocado hacer, y hace lo que le tocó hacer, ¿cómo lo ve la palabra? Como siervo inútil. Ahora, si puede haber un cabeza dura, un taparuco, como lo dice, no sé cómo, si esa palabra está en el diccionario de Carora, y que se esfuerza realmente, y que sí puede estar por encima de su capacidad, oye, eso sí tiene mérito. Porque está buscando una condición que él por naturaleza no posee, sino que buscando la ayuda del Padre quiere elevarse y quiere reconocer esto. Esa persona entonces es digna de admirar. Y es una persona que está cumpliendo por encima del estándar bíblico
que de alguna manera coloca a esta persona no como una persona extraordinaria, sino como un siervo inútil. Imagínense ustedes. Esto hasta leerlo de esa manera da un poquito de temor, porque podemos extrapolarlo y verlo en otras dimensiones que también es válido. Y así tenemos que medirlo. Ahora, continúa diciendo él en esto. Yo quiero, esa flechita cuando aparece me pone nervioso porque dice, es por esto que no hay motivo alguno para que el hombre se enaltezca o enorgullezca. No hay ningún motivo. Dice, al contrario, si tiene muchos conocimientos, está obligado a enseñarlos a aquel que lo necesite, como afirmó Rabí Yohanan ben Zakkai, que dice en Abot 2.8, si aprendiste mucha Torah, no te atribuyas a ti el mérito, ya que para esto fuiste creado. Si lo aprendiste mucho, no te atribuyas el mérito, porque para esto fuiste creado. Dice, si es rico, alégrese, gócese con lo que le tocó y asuma la obligación de ayudar a los que no tienen, porque para eso fue creado. Para eso el Señor lo dotó de riqueza. Si es un hombre fuerte, gloríese o glorifique al Padre, porque para eso también fue creado, porque debe ayudar a los débiles y salvar a los oprimidos. De manera que la óptica entonces es diferente. La óptica es diferente, tenemos que verla desde la otra acera. Y entonces ahí cambia todo el panorama, cambia todo incluso nuestra actitud ante la vida. Hablando de actitud, hay una fórmula, no está allí, pero se las voy a... Les debo el nombre, después se los doy. El inventor de esta fórmula dice, el valor de una persona en cualquiera de sus facetas, valor como padre, como siervo, como hijo, como profesional, como lo que sea, es igual a la capacidad que tiene más las habilidades. Multiplicada por A. Y dice el autor de esta fórmula que las capacidades, que muchas veces son, la mayoría de las veces son las que nos da el Padre, junto con las habilidades que nosotros desarrollamos, con la práctica, etcétera, lo que hacen es sumar. Pero hay algo que multiplica, que es la actitud. Y eso lo debemos tener cada uno de nosotros. Usted, por mucha capacidad que tenga y por mucha habilidad que haya adquirido, si no tiene la actitud correcta, pues va a estar limitado. Cuando hablo de actitud, allí podemos también analizar el problema con qué actitud está viendo usted la humildad o el desarrollo de la persona. Porque eso verdaderamente va a multiplicar. Si aquello suma, la actitud multiplica, la actitud exponencia mucho más arriba de lo que tenemos. Entonces, Salmos 138:6 dice, aunque Adonai es excelso, atiende al humilde, pero el altivo lo reconoce de lejos. Entonces, cuando yo internalizo eso, oye, yo quiero entonces tener una actitud genuina de humildad, porque eso me garantiza de alguna manera la atención con el Padre, la cercanía con Él, y lo contrario me va a convertir en a distancia de la presencia de mi papá. Entonces es una cuestión hasta de sentido común, pudiéramos hablar, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejemplo de humildad? Ya ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Lo vamos a responder a través de la misma escritura. Filipenses 2:5-8. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Yehoshua el Mesías.
O sea, es una cuestión medio cursi, de corazón a corazón. Porque la consideración nuestra interna es la consideración interna que asumió nuestro Mashiach. O sea, yo lo veo como así: internalicen, vivan ustedes lo que vivió, lo que internalizó el propio Mashiach. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, el cual, existiendo en forma de Adonai, lo más alto, lo más excelso, lo que pudiera tener toda la honra, teniendo esa existencia, no quiso por usurpación ser igual a Adonai. No quiso por usurpación ser igual a Adonai. ¿Saben una cosa? Los judíos, nuestros hermanos, cuando nos escuchan hablar en términos generales al cristiano, lo ven como un enemigo, obviamente, no tanto como un enemigo, sino como una persona idólatra, porque ven en ese Jesús que se ha dibujado de esa manera, alguien que ha usurpado el puesto del Padre. Así lo ven ellos. En otras palabras, la humildad de Yehoshua derriba la visión que los judíos pudieran tener del Yehoshua verdadero. O sea, ese velo que tiene nuestro hermano mayor debe ser quitado a punta de humildad, porque lo dice la misma palabra. Por lo menos esta versión lo dice muy claro. Dice, el cual existiendo en forma de Adonai no quiso por usurpación ser igual a Adonai, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte del madero. Ese es el modelo. O sea, tiene todos los elementos como para poder decir, vértale, si yo tengo todas las alturas, tengo todos los privilegios, sin embargo no lo quiso, lo desechó. Por una condición, por usted y por mí, por más nadie. Aún, y eso lo hace más meritorio, sin merecerlo nosotros. Ahora, ¿qué nos toca? Obviamente lo que dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros, en amor. ¿Por qué? Porque esto es una evidencia del ejemplo que tenemos allí. Esto es una evidencia. Aquí viene alguien caminando que quiere participar. Hay dos cosas que yo quisiera ya para terminar esta parte. Dos elementos que se conjugan en toda esta cuestión de la sabiduría, que es de la humildad, que es la sabiduría y el tiempo. La sabiduría y el tiempo. ¿Okay? Y yo me voy a ayudar con algunas citas de lo que es una sabiduría verdadera y una falsa sabiduría, y las dos cómo influyen en el tema de la humildad para el ser humano. La primera dice, Proverbios 11:2, si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero hay algo que se le va a contraponer a esa soberbia y a su consecuencia, que es la deshonra, es la sabiduría. Dice, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Esa sabiduría que vimos hace ratito en lo que es el desarrollo del tema de lo que es la senda de los justos, en aplicar, tomar las decisiones correctas en el momento oportuno en cuanto a todo lo que significa pues la devoción. Y esto es fruto del conocimiento y todo el discernimiento que nos da el Padre. Pero también está la otra parte que dice en Romanos 12:6, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, que eso también es arrogancia, es soberbia, etcétera, sino asociándonos con los humildes. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esa sabiduría no la quiero, porque es la sabiduría del hombre. Okay. Entonces yo quiero la otra sabiduría, la que me da la condición para ser humilde. Okay. No la que pretende que a punta de conocimiento, que a punta de lo que yo soy suficiente para todo, me impongo, ¿no? Entonces hay que hacer esta distinción. Obviamente, esto trae como consecuencias lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que tiene propósito. ¿Y qué pide Adonai de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Elohim.
Uno de los conceptos que a mí me gusta mucho de la humildad es que la humildad es reconocer que hay una autoridad por encima de ti. Cuando uno reconoce que hay alguien más alto que tú en todos los niveles, uno está pisando terrenos de humildad, en todos los niveles. Porque si usted está en su casa, usted tiene su papá, que tiene una autoridad. Si no tiene su papá, está su congregación, que tiene una autoridad. Si no tiene nada de eso, está al fin y al cabo, tiene a su Padre Celestial que está por encima. O sea, siempre vamos a tener a alguien por encima. En el trabajo siempre va a ser así. Si usted es un habitante, así no tenga trabajo, no tenga nada, no creen incluso en el Padre Celestial, igualito va a tener autoridad. Porque va a tener un presidente, un alcalde que es también una autoridad puesta por ahí. Entonces, el ser humilde incluso hay que verlo desde el punto de vista hasta práctico, ¿no? En todo esto. Ahora, con respecto a lo del tiempo, en 1 de Pedro 5, 6 al 7, dice, sed humillados, pues bajo la poderosa mano de Adonai, para que os exalte a su tiempo. Para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De manera que aparece una palabra allí bien, bien importante y bien moderna, aunque está escrita allí hace tanto tiempo, que es la ansiedad, que incluso está por encima, según muchos, del estrés, porque el estrés es lo que te angustia, lo que te produce esa condición muchas veces indescriptible, pero la ansiedad es lo que nunca te satisface, que siempre estás corriendo delante de un propósito que nunca te llena, te satisface, y esa carrera nunca termina. Eso es ansiedad, en términos sencillos, ¿no? Ahora, con todo y esto, ya prácticamente estoy terminando, dice, en Mateo 5:5 dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. En otras palabras, la humildad tiene frutos. La humildad tiene objetivos, tiene recompensas. De hecho, ahí vemos en Mateo, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Solo que ese es su tiempo, es con el desarrollo, es con el estudio, es con la consideración, con la reflexión y todo. Pero al fin y al cabo, la perseverancia nos va a llevar entonces a recibir la tierra como herencia. Dentro de todo esto, yo quiero colocar esta figura porque de alguna manera me conecta con una condición, con una demanda del Padre, que es una demanda de reconocer quiénes somos y quién es Él, a través de esta figura, que es el Mishkan, ¿ok? Por una razón. ¿Quiénes éramos en Egipto? Aquí había obviamente una esclavitud, estaba una condición limitada, no éramos dueños de nuestras propias decisiones. Esto obviamente se cristalizaba en un oficio que era simplemente hacer ladrillos, hacer bloques, barro con paja y todo esto para las construcciones. Y ahí no me da más nada. El Padre nos saca de ese sistema de esclavitud y nos lleva al desierto y nos pone a construir todo un sistema. No es una construcción, es un sistema, porque es la base de todo el desarrollo de lo que vemos ahora. Que en conocimientos básicos no teníamos ni siquiera la mínima idea de lo que íbamos a hacer, porque de esto, que era lo que estábamos acostumbrados a hacer, pasamos a hacer aquello, con medidas precisas, con materiales que nunca habíamos conocido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó allí? ¿Dónde estuvo el curso intensivo que recibió nuestro pueblo
para llegar o para pasar de este nivel a aquel nivel. Dice la palabra, y eso lo hemos leído, en Éxodo 35, 20 al 22. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien su corazón... Entonces fíjese cómo comienza la cuestión interna. Y eso entonces se prende, entre otras cosas, la condición de humildad, que comienza, repito, en el interior de la persona. O sea, no fue que se prendió el entusiasmo, eso pudiera haber derivado de estas cosas, no. Todo lo que su corazón impulsaba y todo a quien movía su espíritu, iba llevando a la ofrenda a Adonai para la obra de la tienda de reunión y para todo su servicio y para las vestiduras santas. Acudieron pues los hombres y las mujeres, todos los corazones generosos, y llevaron aretes, zarcillos, sortijas y collares, toda clase de joyas de oro. También todo aquel que hubiera merecido o mecido una ofrenda mecida de oro para Adonai. En otras palabras, la diferencia o el déficit de conocimiento, de sabiduría que hay, esa brecha enorme que había entre estos dos escenarios, la cubrió nuestro Padre. El ejemplo en excelencia, obviamente, Moisés, pero había un hombre llamado Bezalel, que es clarísimo en la palabra, que el Padre lo dotó por nacimiento con unas condiciones básicas y encima de él lo cubrió con todo un conocimiento espiritual que lo ayudó a esto. Yo creo que es el ejemplo encubierto de alguna manera de humildad colectiva de un pueblo. Por dos cosas, repito. Porque había un corazón dispuesto, que lo revelamos allí en Éxodo 35, 20 al 22, y por obviamente la acción del Padre que estaba respaldando todo esto. Ahora, ¿ustedes creen que el sistema o que el Señor va a cambiar ese sistema? Podemos llegar a hacer cosas grandes. Podemos llegar a hacer cosas grandes si actuamos de acuerdo a los principios del Padre. Aún teniendo una condición tan limitada como la que se tuvo en Egipto, haciendo bloques, haciendo ladrillos, podemos llegar a las construcciones más excelsas para que anide la presencia del Padre en esto. Nada más y nada menos esto. Pero si no tenemos humildad, difícil va a ser. La humildad entonces es el reconocimiento de que Adonai es la fuente de nuestra fortaleza. Yo tengo que reconocer eso. Yo tengo que reconocer primero mis debilidades y segundo, como lo dijo Pablo. Yo reconozco mis debilidades, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que el fuerte aquí es el Padre y que Él va a suplir en esas debilidades. Esa es humildad. A eso estamos llamados. Yo quiero terminar con esta figura. Y a lo mejor muchos de ustedes pueden hacer volar su imaginación con respecto a ello. Y obviamente esa figura no obedece a ninguna lógica, porque cuando nosotros ponemos eso en balance, obviamente no se va a guardar el equilibrio. Obviamente la balanza se va a ir por el lado de la piedra. Pero ¿saben una cosa? Eso es en el terreno natural, en el terreno que todo mundo puede visualizar. Pero en el terreno espiritual, en lo que demanda nuestro Padre, la condición es esta. Sí lo podemos lograr, a punto de humildad. La humildad es el socio silencioso, porque es una cuestión muy sutil de la persistencia. Su fuerza está en su silencio, porque es interna. Su esplendor está en su reposo. Los sabios dicen que lo único que podemos tener en exceso es la humildad, por esta condición. Y hay una cita que yo quiero que nosotros guardemos esta noche en nuestro corazón, que está en 1 Pedro 3 al 4, donde dice, vuestro atavío
no sea el exterior, porque el exterior lo que enseña es esto. El exterior lo que enseña son balances que son perfectamente lógicos. Es el interior espiritual el que tenemos que vestir. Vuestro atavío no sea el exterior, de trenzados de cabellos y atavíos de oro, o de uso de vestidos lujosos, sino el interior del corazón del ser, en lo incorruptible de un espíritu afable y un espíritu apacible, el cual es muy, pero muy precioso delante de Adonai. Es un espíritu de humildad. Hermanos, yo creo que estamos, yo creo que Datiel, bueno, estamos en sintonía con todo esto. Estamos a las puertas de un tiempo precioso que el Padre nos va a dar. De hecho, ya nos los está regalando. Por muchas cosas, hermano. Por muchas cosas que algunas de ellas, o la mayoría de ellas, las hemos expuesto, otras no. Por favor, hermano, hágase estas herramientas. Y particularmente, busquemos esta conexión de humildad. No sé cuántas lecciones vamos a tener, si 2 o 3. Pero lo que sí yo les digo es que todo lo que vamos a tener de aquí en adelante para cerrar este ciclo en cuanto a la senda de los justos, humildad y temor, va a ser determinante. No por los conceptos ni por lo bueno de las presentaciones, no, sino por lo que el Padre trae a través de ellas para nosotros. Y vamos a seguir insistiendo con eso. En la devoción fue un ejemplo tremendo, porque en la devoción nos quedamos, porque ya había algo y tengo la sensación, la comparto con Datiel, en que todavía faltan cosas que desarrollar. Entonces, hermanos, es el tiempo, es un precioso tiempo, no hay mejor tiempo que este en cuanto al arado de nuestra tierra que somos nosotros mismos, para buscar estas herramientas. Amén. Bueno, shalom para todos y que estemos entonces pendientes para la próxima jornada, para la continuación de esta parte de la humildad. No sé si hay algo que agregar, Datiel o el hermano. Las oraciones siempre de los que están enfermos y las necesidades que tenemos. No sé si habló con la hermano Norberto. Ok. Bueno, de esta manera vamos a ponernos en pie y damos gracias al Señor por la presencia de nuestro pastor Natán, que está allí tranquilito. Muy pronto lo vamos a tener por acá también para que, ya lo estamos extrañando porque tiene días que no nos da su bendición desde acá de los micrófonos, pero y también su experiencia y todo esto, que siempre nos alienta, ¿no? Y todo esto. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por esta jornada preciosa que nos regala en medio del Shabbat, conseguir este oasis, de alguna manera este alimento fresco en medio de todo el quehacer de la semana de trabajo. Es gratificante, Padre. Gracias por la presencia de mis hermanos. Gracias por regalarnos, pues, más que conocimientos y conceptos, toda una oportunidad para que podamos crecer y podamos darte de alguna manera lo que tú nos has dado a través de tantos ejemplos, tanta bendición, Padre. Sigue bendiciendo a nuestro pueblo, Señor, ayudando a cada necesitado, Señor, permitiendo que cada corazón pueda tener esa condición de apertura y de ver quizás con otros ojos, Señor, de salir de una condición limitada que nosotros mismos podamos ponernos en un momento dado, sino más bien ver con amplitud la grandeza de tu presencia, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Natán, que esta noche nos acompaña junto con su parte de su familia, Señor. Síguelo bendiciendo, Señor. Hemos orado tantas veces y yo creo que tú nos estás respondiendo, Señor. Bendice su vida, Señor. Cada órgano, Señor, cada célula de su cuerpo, que pueda ser motivo de darte la gloria y de darte la honra en medio de todas esas circunstancias, Padre. Al resto de las personas que están, pues,
también padeciendo alguna enfermedad, también visítalo, Señor, a la hermana Sinjamuná, al hermano Luis Petit, a los familiares de nuestra hermana allá en H7, a todos los que están padeciendo, Señor. También provéeles, Padre, los recursos para que puedan seguir adelante en medio de esa dificultad, Señor. Y gracias, Padre, a todos nosotros como pueblo, Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de arar nuestra tierra, esta lluvia que nos has presentado, todos estos elementos que tienen una lectura espiritual profunda, Señor, no solamente en su contenido porque viene de ti, Señor, sino también por el compromiso que eso amerita para nosotros, Padre. Gracias, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Síguenos bendiciendo como pueblo, a todo tu nación, tu pueblo Israel también, Señor, involucramos en esta situación, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande. Por los méritos de Yehoshua, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, Laila Tov, bendiciones para todos. Que pasen buenas noches todos. Laila Tov.